Bueno, pues hoy tenemos un tema que vimos el año pasado, pero que el año pasado yo creo que no me quedó lo suficientemente claro y generó bastantes dudas, y yo creo que he cogido la presentación que utilizaba, la he reformado, he añadido algunas cosas nuevas y voy a tratar de retomar el tema, porque en realidad, aunque el tema sea algo como las teorías de cuerdas y supercuerdas, en el fondo de lo que vamos a hablar es de la estructura de la materia. Y esto es una pregunta que se lleva preguntando el hombre desde hace muchos siglos. De hecho, cuando pensamos en una cosa como el átomo, a veces nos suena como una cosa súper moderna y bueno, la estructura atómica y todo lo demás, pero ya el concepto de átomo fue sugerido por filósofos griegos, caso de Demócrito, por ejemplo. Es decir, que realmente la idea de preguntarse de qué estaba hecha la materia es una idea que tiene miles de años. Evidentemente hay soluciones más o menos científicas, hay algunas que bueno, pues hablaban de sustancias como el fuego, el aire, el agua, ¿no? Las combinaciones básicas que se observaban, pero claro, es que eso también puede estar compuesto a su vez de otras cosas, ¿no? Y ya, pues los filósofos griegos pensaron, tal vez haya algo muy pequeño que no vemos y que de alguna manera forma todas las cosas que vemos, ¿no? Y a eso se le llamó átomo, que en griego quiere decir algo así como indivisible. Es decir, que era lo más pequeño que podíamos dividir la materia, ¿no? Es decir, que los griegos, como siempre, tuvieron esa visión científica que desgraciadamente luego no supimos mantener. Yo que eran filósofos y eran científicos. Luego las dos ramas se separaron y de alguna manera se lenteció el avance científico, ¿no? Yo, por mucho que ahora está de moda el defender la Edad Media, yo digo que la Edad Media tendrá sus cosas muy interesantes, pero a nivel científico es evidente que fue un parón, por lo menos en Europa. Ya sabéis que tendemos mucho a la historia a verla desde el punto de vista europeo. En otros lugares como China o la India fue una época, o incluso parte del mundo árabe, fue una época en que la ciencia avanzó una barbaridad, ¿no? Y ellos conservaron los conocimientos y las teorías de los griegos y volvieron a llegar a nosotros, curiosamente, a través de la cultura árabe, ¿no? Todos sabemos la escuela de Toledo y todo lo demás. Entonces hoy vamos a hablar un poco de eso, de qué está hecha la materia, porque irónicamente tiene mucha relación con todo lo que hablamos habitualmente de estrellas y de planetas, galaxias y hasta de universo o universos. Porque una de las conclusiones que puede tener por lo menos algunas teorías de cuerdas y supercuerdas es que encaja muy bien con la teoría del multiverso, con el tema también de lo que llamamos cosmología de Branas, que venimos un poco al final de la presentación. Es decir, es como si esta teoría, que de momento es una teoría, el hecho de que encaje muy bien con determinadas observaciones no quiere decir que sea la única teoría que pueda responder a esto. Sí que es cierto que, bueno, pues lleva 40, 45 años flotando ahí, no terminamos de cerrarla del todo, pero quizás sea la teoría que cumple, pues a lo mejor con un 90% de lo que observamos. Ninguna otra teoría llega tan lejos. Las grandes teorías del todo se sitúan más o menos en torno al 70% de la observación que hacemos. Sin embargo, esta encajaría muy bien. ¿Cuál es la pega que tiene? Que a veces es un poco ad hoc, es decir, determinadas respuestas que hemos dado a algunas cosas que dice la teoría de cuerdas, las hemos dado en función de lo que observamos, lo cual es científicamente tramposo. Es decir, hacer eso es trampa, no es falsable, por lo tanto, hay algunos científicos que dicen que parte de la teoría de supercuerdas no es una teoría científica, puesto que no tiene su condición de falsabilidad. Esto lo hemos hablado algunas veces, ¿no? De poder repetir los experimentos, de que den resultados parecidos, los famosos dobles ciegos, etcétera, etcétera. Pero la mayor parte de la cosmología no es falsable, ¿no? Bueno, yo creo que la gran parte de la cosmología sí es falsable. Es decir, yo si hablo, por ejemplo, del Big Bang, es evidente, tengo pruebas suficientes para demostrar que el Big Bang sucedió. Pero no tengo pruebas suficientes para demostrar que existe, por ejemplo, un multiverso. Es decir, el problema se sitúa ahora mismo más en la física cuántica, es decir, a la física de lo pequeño, que en la macrofísica. Es decir, en la cosmología prácticamente casi todo es falsable, salvo algunas cuestiones muy concretas. Por ejemplo, ¿qué no es falsable? Todo lo relacionado con la materia oscura, el interior de los agujeros negros, materia de energía oscura y el Big Bang dentro, o sea, lo que sucedió en el momento del Big Bang.
No, y voy a utilizar la palabra antes, pero no me gusta utilizarla porque no había tiempo tampoco. No había tiempo. ¿Vale? Pero el Big Bang como tal no es perfectamente falsable. Cómo evoluciona el universo es perfectamente falsable. Es decir, lo que nos falta por conocer es lo que llamamos singularidades. Aquellas cosas en las cuales los efectos cuánticos se notan a nivel macroscópico, a nivel del mundo visible, de alguna manera, ¿no? Agujeros negros, materia y energía oscura y el Big Bang. Esas 4 partes de la cosmología, aunque también puede ser física teórica, por ejemplo, hay varias teorías y ninguna todavía podemos afirmar que es la correcta. Ojo, no significa que la materia oscura, la energía oscura o no existan, sino que no entendemos cuáles son los procesos que lo originan y lo controlan. Es decir, no por el hecho de que yo no sepa cómo surgió la isla de Tenerife en el fondo del Atlántico, quiere decir que la isla de Tenerife no exista, evidentemente, ¿no? Aquí es el argumento de Santo Tomás, pero al revés. Entonces, lo que sucede un poco es que esta teoría es una teoría muy complicada matemáticamente porque recurre a una rama de la matemática que ya os comentaba que es dificilísima, que es la topología. Que no confundamos, por favor, con topografía, que son 2 cosas absolutamente distintas, ¿de acuerdo? La topología es una rama de las matemáticas que trabaja con ecuaciones que no son lineales. Con lo cual, es una rama que en teoría describe mucho mejor la realidad que las matemáticas tradicionales. Las matemáticas tradicionales, si recordáis cuando íbamos a la escuela, se hablan de conceptos que realmente no existen. No existen unas rectas infinitas, no existen círculos perfectos, no existen, es decir, esos elementos geométricos son invenciones matemáticas que responden a unas fórmulas matemáticas, pero en la realidad los círculos no son perfectos, las líneas no son infinitas, ni los puntos son infinitamente pequeños o de espesor nulo, ¿no? Es decir, que son... Entonces la topología, irónicamente, describe mucho mejor las matemáticas de lo que existe realmente, pero a la vez es una rama terriblemente complicada. No os podéis imaginar hasta qué punto. Yo solo di una asignatura de topología en la carrera, dentro de matemática avanzada, y me pareció un auténtico horror que aprobé casi milagrosamente y a la que no he querido volver nunca. Aunque, bueno, luego os lo enseño, lo tengo por aquí, tengo uno de mis libros de topología aplicada y es una auténtica libro tamaño páginas amarillas, gigantesco, lleno de ecuaciones y demás, para que os podáis imaginar un poco en qué consiste. Entonces, lo que trato de evitar es recurrir a las matemáticas, con lo cual utilizo comparaciones y, como os digo muchas veces, las comparaciones son odiosas, porque pueden servir para entender, pero también pueden generar más confusiones. O sea que vamos a intentar pasarlo bien, saber que hay unas matemáticas detrás muy complejas, y entender que nosotros, y esto es fundamental que antes de empezar lo tengamos muy claro, vivimos en un mundo tridimensional, pero no necesariamente solo porque haya 3 dimensiones. El tema es que nosotros solo percibimos esas 3 dimensiones. Evidentemente hay más dimensiones, pero no las podemos percibir. O bien porque nos movemos a través de una de ellas y no podemos movernos, por ejemplo, la 4ª dimensión, que sería el tiempo, en la cual nos movemos de una manera entrópica, en la cual no nos podemos trasladar como en las espaciales, o bien porque las otras están plegadas y solo se perciben a nivel cuántico. ¿De acuerdo? O sea, a nivel microscópico, 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 a nivel subatómico. A finales del siglo XIX, hace ya, por lo tanto, como que bastante tiempo, hubo un escritor británico que escribió un libro, se llamaba Edwin Abbott, que escribió un libro que se llamaba Flatland. Luego os dejaré el link para que lo veáis. Este hombre, que era además un sacerdote, bueno, un pastor protestante, ¿no? Era muy buen matemático, ¿no? Y él imaginó, pues, que un día una persona de nosotros llegaba a un mundo que tenía 2 dimensiones únicamente. Entonces, esta persona, cuando llega a este mundo en el que viven cuadrados, triángulos, círculos, es decir, figuras de 2 dimensiones, digamos que no tenían altura, sino solo tenían un dibujo absolutamente en 2 dimensiones. Claro, estas personas en su mundo a este señor le percibían solo por la parte plana que tocaba de su mundo. Por ejemplo, cuando estaba de pie, pues percibían las huellas de su zapato. Si ponía las manos, la forma de su mano, ¿no? Es decir, era como una forma muy coherente de pensar cómo unos seres bidimensionales
percibirían un ser tridimensional como nosotros? Pues percibirían una parte bidimensional solo de nosotros, porque no podrían ver otra cosa en su mundo de 2 dimensiones. Pues nosotros vivimos en un mundo de varias dimensiones, probablemente de 11 dimensiones, pero solo somos capaces de percibir 3 y de movernos entrópicamente a través de una, como es el tiempo. ¿De acuerdo? Y esto es una enseñanza que irónicamente se ha discutido durante casi todo el siglo XX, porque había una serie de científicos que defendían que había muchísimas más dimensiones, luego eso matemáticamente no tenía mucho sentido, y hoy en día hay un consenso que nos deberíamos mover en torno a esas 10 o 11 dimensiones, siempre y cuando aceptemos que el tiempo es una dimensión también de alguna manera, aunque nosotros, insisto, no nos podemos mover igual que nos movemos en el espacio, que nos podemos mover a un lado, hacia adelante o hacia arriba dando un salto, ¿no? Sin embargo, en el tiempo solo nos podemos desplazar de una manera, que es del pasado hacia el futuro, a través de un instante determinado que sería nuestro presente. Pues de todo esto y mucho más vamos a hablar hoy. No sé si os asusta un poco, espero que no, espero que no. Nos encanta. A mí me gusta mucho, pero digo que no nos podemos mover nada más que así, que se sepa hasta ahora. No, eso es impepinable. Es decir, no nos podemos mover de otra manera porque iríamos en contra de la entropía. Y ya sabéis, acordaros que la entropía lo guía todo, es la que manda y la que rige el universo. Con lo cual jamás podemos ir, es el Dios supremo. Siendo un poco, lo siento si alguien es religioso y he tirado, pero es como la que manda. Entonces tú nunca puedes ir en contra de la entropía, luego nunca podrás retroceder en el tiempo. Ojo, puedes moverte entrópicamente más rápido hacia el futuro. Simplemente lo puedes hacer moviéndote a más velocidad. Ya sabemos que eso varía el tiempo. ¿De acuerdo? Es decir, para ti ha pasado poco tiempo, pero para el resto del universo ha pasado más tiempo. Pero nunca hacia atrás. Nunca hacia atrás. Y si te mueves, te podrías mover hacia adelante en el tiempo, pero luego no podrías regresar otra vez. No podrías regresar. Simplemente es un viaje hacia el futuro. Para ti habrían pasado 5 minutos y para la Tierra, viajando a la mitad de la velocidad de la luz, han pasado 80 años. Pero nunca podrás regresar. Es la paradoja de los 2 gemelos que os contaba un día, ¿no? Esto era un experimento mental que Einstein siempre proponía. Decía, imaginaos una ciudad en la que la velocidad de la luz es muy baja, que es a 40 kilómetros por hora. Y hay 2 hermanos gemelos y uno tiene una moto. Entonces, uno se sube a la moto, acelera casi 40 kilómetros por hora durante un ratito, unos minutos, pero cuando se para y vuelve a la plaza, se encuentra que su hermano gemelo ya no es un joven, sino es un abuelo de 90 años, porque han pasado 80 años, ¿no? Y no hay vuelta atrás. ¿De acuerdo? La flecha termodinámica es absolutamente impepinable aquí. El universo lo rige la entropía y contra la entropía no va nadie. Iba a decir no va ni Dios, pero queda un poco duro de Ni Alá. Ni Alá, efectivamente. Bueno, pues entonces vamos a hablar de supercuerdas, de supersimetría, de teoría de cuerdas y de una posible explicación del universo. La teoría de supercuerdas, en conjunción con la teoría cuántica, forma la teoría EMI. ¿De acuerdo? La supergravedad o teoría EMI. Esta es la teoría, como os digo, que mejor encaja para explicar nuestro universo, pero todavía no encaja suficientemente porque nos faltan datos. ¿Qué es lo que nos faltaría si esto fuera lo correcto? Todo lo relacionado con la gravedad. Todavía no tenemos una teoría completa cuántica de la gravedad. Entendemos cómo funciona la gravedad a gran escala, pero no entendemos sus mecanismos subatómicos. Desde simplemente entender cuál es la partícula o el bosón que provoca la propia gravedad, ¿no? Ese gravitón que hemos nombrado algunas veces, que de momento ni lo hemos detectado ni conseguimos verlo. Si recordáis un poco la película, por ejemplo, de Interstellar, hay un momento pues, que le dicen a uno de los protagonistas, dice, es que sin meternos en un agujero negro, nunca podremos tener suficientes datos de la gravedad, ¿no? Porque el agujero negro es un lugar de máxima gravedad, de máxima atracción gravitatoria. Posiblemente tenga razón. Y hasta que no podamos acercarnos lo suficiente a un agujero negro, no podremos tener una teoría completa de la gravedad. No, es muy probable que sea así. Con lo cual todavía nos quedan muchísimos años para poder cerrar completamente esta pregunta de la ciencia. ¿De acuerdo? Bueno, y para empezar, yo creo que es bueno que empecemos hablando del átomo. Que
a todo lo tenemos muy claro, como es un átomo, ¿no? Ese núcleo formado por neutrones y protones y los electrones dando vueltas alrededor a gran velocidad, ¿verdad? Todos tenemos ese como si fueran planetas girando alrededor del Sol. Falso. Falso. Completamente falso. Esta visión del núcleo es una visión muy de John Dalton, que fue a principios del siglo XIX el primero que se preguntó cómo podría ser el interior de un átomo. Lógicamente, él no sabía nada de la existencia de los neutrones y postuló la existencia solo de dos partículas, una positiva y una negativa, que daba equilibrio al átomo. La negativa es el electrón, la positiva sería el protón. Pero desgraciadamente la mecánica cuántica nos demostró mucho tiempo después que nosotros no podemos saber dónde están los electrones. ¿De acuerdo? Aquí estamos hablando de la incertidumbre, con lo cual esta visión de electrones girando alrededor del núcleo es cierto que giran en algunas órbitas, pero nosotros no podemos conocer a la vez la velocidad a la que giran o dónde están. Es decir, o sabemos dónde están o sabemos su velocidad, con lo cual las características del átomo no son tan exactas como creemos y se parecen un poquito más a esta animación que tenéis aquí, en las cuales de repente se perciben como circulitos más grandes o pequeños que son probabilísticos. Decimos, es muy probable que el electrón se encuentre ahí, pero no es seguro que esté ahí. Entonces, las ecuaciones que regulan el funcionamiento de los átomos para sus matemáticas son ecuaciones probabilísticas. Evidentemente funcionan bien porque podemos trabajar con los átomos. La prueba es que los utilizamos para un montón de cosas. Seguro que os habéis hecho un TAC o un PET en alguna ocasión, por ejemplo. O esta mañana. Pues mira, sin ir más lejos. O la luz que ilumina vuestras viviendas es muy probable que venga de la central nuclear de Trillo ahí en Guadalajara, ¿no? Por poner dos ejemplos muy, muy evidentes. A lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX, pues ya descubrimos esas tres partículas fundamentales que componen el átomo, es decir, el electrón, carga negativa, el protón, carga positiva, y el neutrón, que como su propio nombre indica, neutro, sin carga. ¿De acuerdo? El neutrón lo único que hace son diferentes isótopos, es decir, el mismo elemento químico puede tener diferentes isótopos. Seguro que habéis oído hablar del carbono 14. ¿Verdad? La prueba del carbono 14 que se utiliza para datar la antigüedad de un objeto. Bueno, el carbono 14 es un isótopo del carbono. Luego está el carbono 12 u otros carbonos. Esto va en función del número de neutrones. El número de electrones y protones del carbono, 12, 14 o cualquier isótopo, es el mismo. Lo único que varía es el número de neutrones. Por ejemplo, el hidrógeno es el más fácil de todos. Tiene un electrón y, por tanto, un protón, porque el mismo número de electrones tiene que haber de protones para que esté equilibrado. Si no tiene ningún neutrón, se le llama protio, una partícula en el núcleo. Viene de la palabra griega uno. Si tiene un electrón, como hay dos partículas, hablamos del deuterio. Tiene ya dos partículas. Y si tiene dos neutrones, entonces habría tres partículas en el núcleo, hablamos del tritio. Tres partículas en el núcleo. Luego el protio, deuterio, tritio son los tres isótopos que tiene el hidrógeno. Los tres tipos de hidrógeno. El más normal es el protio, el más habitual. El deuterio es muy raro, pero se puede producir también. Y el más raro de todos, que solo se produce cuando hay reacciones termonucleares, por ejemplo, en el Sol o en una explosión nuclear, es el tritio. Es el más energético y el más raro de todos. Lo que pasa es que muchos científicos dijeron, oye, ¿y si resulta que estos electrones, neutrones y protones también se pueden dividir en otras cosas? Así estamos pensando que es las partículas más pequeñas y en realidad hay unas partículas más pequeñas. Y la mecánica cuántica nos ayudó a esto. Efectivamente, hasta un determinado tamaño podemos seguir subdividiendo las partículas. Descubrimos que no eran partículas elementales, sino que estaban formadas por otras más pequeñas y más simples. Los neutrones, protones y otras partículas estaban compuestos por lo que llamamos hadrones y mesones. Y estos estaban constituidos por unas partículas más pequeñas que llamamos quarks y sus respectivos antiquarks, como en todas las partículas. Esos quarks eran como la base de toda la materia. ¿Por qué ya no hay nada más pequeño? Bueno, pues por el límite de Planck.
por debajo del quark llegaríamos por debajo del tamaño mínimo de existencia que definen las ecuaciones de Planck, 10 a la menos 35 metros. Por debajo de eso no puede haber nada que exista. Con lo cual, la partícula básica con la que se define la materia, ojo, la materia, porque luego veremos las interacciones, lo que nosotros llamamos fuerzas, son los quarks. Pero claro, como hace Paco Martínez Soria, dice, adiós. Dice, esto me supera. Porque claro, tenemos un montón de partículas. Entonces, técnicamente estaríamos hablando de unas 16 partículas. Diferentes subpartículas. Las partículas subatómicas, como decimos, están llamados de quarks y leptones. Luego veremos lo que son cada uno. Los quarks, de alguna manera, proporcionan la materia, lo que es la materia, y los leptones proporcionan la fuerza, las fuerzas. Y entre ellos interaccionan mediante los bosones. Repito, los quarks construyen la materia, los leptones construyen las fuerzas y entre ellos reaccionan con los bosones. Por ejemplo, los quarks constituyen la materia, mi cuerpo, todo mi cuerpo está constituido en última materia de quarks, y hay un bosón que provoca, por ejemplo, la fuerza electromagnética de mi cuerpo, es decir, cómo interaccionan las células de mi cuerpo eléctricamente, y eso se transmite mediante un bosón que genera el campo eléctrico, que es lo que genera toda esa situación. Es así como funcionan. Aquí hay muchas fuerzas, es muy complicado explicarlo todo. Como podéis ver, los quarks los definimos con unos nombres muy raros, como arriba, abajo, encantador, extraño, encima y debajo. O sea, es como unos nombres muy extraños, ¿no? Las partículas que definen los campos, es decir, los leptones, hablamos de electroneutrino, muón-neutrino, tau-neutrino, electrón, muón y tau, y los bosones, que son las fuerzas, son el fotón, el gluón, la fuerza débil y la fuerza menos débil, digamos, a las dos fuerzas nucleares que hay. Bueno, mirémonos, porque como todos estos señores que se miran asustados, es un poco complicado lo que vamos a intentar entender, porque realmente es como decir, ¿pero qué me estás contando? Es decir, que tenemos 16 partículas que tienen que interaccionar todas para que se produzca la existencia de la materia. 6 crean la materia, 6 crean las fuerzas y 4 hacen que las fuerzas se relacionen con la materia. ¿De acuerdo? Las de color violeta crean la materia, las de color verde crean las fuerzas y las de color azul hacen que interaccionen las fuerzas con la materia. Aquí hay una cosa curiosa que enseguida a los científicos les llamó la atención y la vamos a dejar un poco para más adelante, pero es como muy curiosa. Que hubiera el mismo número de partículas que generan materia con el que generan fuerzas. No hay ninguna razón objetiva para que haya el mismo número. Es como muy simétrico, ¿verdad? Como muy simétrico. Qué curioso, ¿no? Justo 6 quarks y 6 leptones. Exactamente. ¿De acuerdo? Y curiosamente, además, los leptones parecen relacionarse uno a uno de alguna manera con determinados quarks, ¿no? Por ejemplo, el electrón y el neutrino electrónico con el quark arriba, pero también con el quark abajo. La segunda generación, que sería el muón con el neutrino muónico, con el quark extraño y con el quark encantado. Charm, strange, son las traducciones del inglés. Y en la tercera generación, el tauón y el neutrino tauónico con el quark fondo y el quark cima. Están perfectamente ordenados para que nos salga todo por filas. Es como perfecto, pero exactamente perfecto. O sea, yo, si fuera como estas personas, me mosquearía como diciendo, pero esto, ¿cómo puede ser así de perfecto? ¿No? Bueno, no sabemos por qué hay estas generaciones, ni sabemos muy bien por qué es tan exacto. Pero lo que sí sabemos es que para que esto sea así, y no voy a recurrir a las matemáticas, lo siento, es una falacia zomimen del todo, pero tenéis que aceptarla. Solo puede ser si se produce un fenómeno que llamamos variedad de Calabi-Yau. ¿Qué es esto? Bueno, es un elemento de más dimensiones de las que se perciben en él habitualmente. Para que lo entendáis, voy a recurrir a algo que seguramente conoceréis, la banda de Moebius, o que en realidad se escribe Mobius, ¿no?
La banda de Mobius es una cinta que cogéis un trozo de papel alargado, lo retorcéis y lo pegáis. Si vosotros pasáis un lápiz recorriendo la superficie de la banda de Mobius, vais a recorrer las dos caras, aparentemente, que tiene, sin fin. Y decís, ¿pero cómo puede ser si esto tiene dos caras y yo no he levantado el lápiz en ningún momento y he pasado por todas? ¿Por qué? Porque es un objeto que percibimos una dimensión, pero en realidad tiene dos. La banda de Mobius es un claro ejemplo de un objeto que percibimos como unidimensional, al pasar el lápiz es una clara muestra, pero en realidad sí que tiene dos dimensiones muy claramente. Bueno, pues Calabi-Yau, la variedad de Calabi-Yau es un objeto de 11 dimensiones. Estas representaciones que tenéis aquí a la izquierda son cortes de Calabi-Yau hechos por ordenador de un objeto de 11 dimensiones. Como podéis ver, es difícil de entender y las matemáticas que tienen detrás es enorme. Hay un matemático muy, bueno, y científico, físico, ¿no? que yo siempre leo mucho de él. De hecho, quería haber cogido varios libros y, bueno, al final no lo he hecho, pero bueno, está por aquí. Que es Roger Penrose, ¿no? Que decía, Penrose decía de alguna manera que la topología de la variedad de Calabi-Yau es como la de un borracho viendo muchos colores. Él se reía porque decía, es que no consigo explicarlo de otra manera, es como un subidón de alcohol en el que estás viendo colores y solo te falta ver los dragones volar. Por eso está aquí nuestro amigo Jack Sparrow dándole al ron. Pero es así, curiosamente es así. Es decir, estamos hablando de que la única manera de que existan estas generaciones y esté ordenado tan perfectamente es que haya más dimensiones de las que percibimos. Aunque solo veamos tres, estamos dentro, de alguna manera, de un universo que tiene más dimensiones, pero que no las podemos percibir. Dime, Estrella, que has levantado la mano. Sí, bueno, ya lo hemos pasado, era sobre los electrones, sí. Que no podemos, por el principio de incertidumbre, no podemos saber el lugar exacto, en el momento exacto. Quería preguntarte si es porque también nosotros influimos a la hora de mirar. Sí, por supuesto, porque iluminamos el objeto con fotones, que son electrones que se mueven, e intervenimos en él, por supuesto. Esa es una de las partes del principio de incertidumbre que a veces se nos olvida. Y es así, efectivamente es así. Por supuesto. Que viene dado por la... O sea, que cambia por el estar... por el mirar, o sea, que lo variamos mientras lo miremos. Exacto, exacto. Sí, otra cosa era que creo que ponía en la diapositiva anterior, es que los leptones mantenían el átomo unido. ¿Esto no es por la fuerza no. débil? Para que eso suceda, este gráfico es un poco confuso, pero lo explica muy bien a nivel físico, pero para que lo veas. Los leptones crean, de alguna manera, el pegamento que mantiene el átomo unido. Crean esa fuerza, la fuerza nuclear fuerte. Pero para que esa fuerza actúe, necesita el bosón. ¿De acuerdo? Sin el bosón no puede actuar. ¿De acuerdo? O sea, tienes el pegamento, pero te falta la mano que lleva el pegamento y lo permite utilizar, de alguna manera. Y eso lo hace el bosón. ¿De acuerdo? El leptón crea el pegamento, pero para que actúe necesita el bosón. Por ejemplo, para que la gravedad actúe, necesitamos el bosón de Higgs, que crea la masa. Y entonces los objetos con masa están sometidos al efecto de la gravedad. ¿De acuerdo? Pero no por mucha gravedad que tengamos, y sin el bosón de Higgs, no se podría utilizar, no se podría... Entonces, la fuerza nuclear débil, que es lo que mantiene la materia unida, lo que hace que no la podamos traspasar, es el leptón con el bosón respectivo. Son los bosones, ¿de acuerdo? En este caso, si buscamos un poco la fuerza electromagnética, estaría relacionado con la tercera generación, sería el tauón y el neutrino tauónico junto con las Z y la W, ¿no? Que serían los bosones respectivos. Pero tienen que estar los dos. Solo el leptón no vale, solo el bosón no vale. Es la suma de leptón con bosón. Y ojo, no solo eso, sino que tiene que haber quarks, tiene que haber materia.
Si no, no hay átomos. Claro. Tengo un pegamento, pero no tengo nada que unir. Entonces, no debemos entender las fuerzas fundamentales, los bosones y la materia como cosas por separado. Hay materia porque hay quarks, leptones y bosones. Es decir, hay materia porque hay los ladrillos, que serían los quarks, el cemento, que serían los leptones, y la mano de obra del albañil, que serían los bosones. Si no, no tenemos nada. No sé si sirve el ejemplo un poco para ilustrarlo, ¿no? Es decir, que la construcción de la materia y de la energía se debe a que están los tres. Si no, no tendríamos nada. Y además se debe a la existencia de una serie de dimensiones que no podemos percibir, que aunque parezca de borracho por ron de mala calidad en una isla del Caribe, realmente es así. De hecho, nosotros podemos dibujar objetos de más dimensiones en pocas dimensiones. Fijaros, si yo en una hoja de papel dibujo un cuadrado, es un objeto de 2 dimensiones. Pero puedo dibujarlo en perspectiva y estoy creando un objeto de 3 dimensiones representada o representado en 2 dimensiones. Y si dibujo un hipercubo, es un objeto de 4 dimensiones, ¿de acuerdo? Dibujado en uno de 2. Que sería esto, que es como un cubo dentro de otro cubo y que en estos objetos, estas líneas en perspectiva, se supone que estarían también en 90 grados. Es decir, algo imposible de representar visualmente porque no se puede, no podemos tener ninguna perspectiva, pero esto se llama hipercubo. Es un objeto de 4 dimensiones representado en 2. O sea, ¿Cómo era también? ¿Telesacto? El telesacto, sí, se le puede llamar así. A mí me gusta más la expresión hipercubo, pero bueno, si lo quieres llamar así, también está bien. No, pregunto si es lo mismo. Sí. Aquí creo que ese nombre es de origen griego, pero no estoy muy seguro. O sea, que ya lo buscaré por curiosidad. Al lado os dejo, por cierto, el libro que os comentaba de Edwin Albert, Flatland, ¿no? Un romance de muchas dimensiones. Insisto que es un libro escrito por un sacerdote británico en 1890. No penséis que es una obra maravillosa de ciencia ficción ni nada por el estilo. Pero bueno. Bueno, pues la teoría de supercuerdas, pues inicialmente hablábamos pues, de entre 10 y 26 dimensiones. De hecho, los científicos se dividieron en 2 grupos, los que hablaban de ese 10 más 1, 10 dimensiones más el espacio, más el tiempo, y los que hablaban de 26 dimensiones. Sin embargo, las matemáticas indican que la solución de 11 dimensiones de la teoría M es muchísimo más coherente con lo que observamos. Dimensión 0 sería, de alguna manera, un punto. No tiene más dimensiones que él mismo. Una dimensión es una línea, solo me puedo mover por la línea. 2 dimensiones, un plano. En un plano me puedo mover en 2 dimensiones. 3 dimensiones, un volumen. Por ejemplo, una esfera. Me puedo mover dentro de la esfera en un volumen. 4ª dimensión sería el tiempo. 5ª dimensión sería lo que llamamos una supercuerda, que ahora veremos lo que es. 6ª dimensión, supercuerda, supertiempo, que hablaríamos de un tiempo en más dimensiones. 7ª dimensión, las branas. ¿De acuerdo? Aquí ya empezaríamos a tratar las famosas branas que luego veremos. Entonces, esas son las escalas de dimensiones que afirma la teoría M. ¿De acuerdo? Hoy en día se cree, por tanto, que la teoría M se tiene que formular en 11 dimensiones. No voy a recurrir a las matemáticas que lo demuestran, porque insisto que son bastante complicadas. ¿De acuerdo? ¿Qué nos ha permitido generalizar de alguna manera? Fijaros, voy a intentar, voy a salir un momento de la presentación para que nos centremos, veamos un poco las caras y también os vea un poco si queréis preguntar. De alguna manera, lo que dice la teoría de supercuerdas, luego la definiremos más exactamente, es que lo que nosotros observamos como partículas, en realidad estamos hablando de enormes filamentos construidos por la base de toda esta materia, es decir, por quarks, leptones, etcétera, por lo mínimo absoluto. Y en función de su estado de vibración, como una cuerda de una guitarra que se toca, estaríamos hablando de una determinada partícula u otra. Funcionan de esa manera. ¿Os acordáis que yo muchas veces hemos hablado del tejido espacio-tiempo? ¿De acuerdo? Bueno, pues estos serían los hilos de ese tejido. Y ese tejido formaría una brana. Nuestro universo estaría formado por un tejido de supercuerdas que formaría una enorme brana en la que todo nuestro universo existe. Lógicamente, eso implica que las branas estarían existiendo en un espacio superior de más dimensiones,
a esto que llamamos el bulk, por ejemplo, como lo llamaban en la película Interstellar, o hiperespacio, o como lo queramos llamar, en el que habría más branas y cada una de esas branas, de esos tejidos, sería un universo distinto, de alguna manera. ¿De acuerdo? Eso es un poco lo que afirma la teoría de multiversos y las teorías de branas. Simplificado al máximo, ¿eh? O sea, lo he simplificado de verdad, no os podéis imaginar al máximo. Que pueden... bueno, perdón. Dime. Sí, no, digo, que pueden venir del mismo Big Bang. No, lo que llamaríamos Big Bang sería una colisión entre dos branas. Es decir, un punto en el que las dos branas se tocarían. Ya, pero si cada brana es un universo, y hay muchas, se supone que hay muchas branas, o sea, muchos universos, sí. Pueden venir todas del mismo Big Bang. No que ellas sean un Big Bang. Si no, ya está el sí, podrían tener su propio origen y su propia existencia. Algunas podrían compartir el Big Bang o algunas también incluso podrían crear una tercera brana en un punto de contacto. Es decir, que ahí no tenemos muy clara cuál es la respuesta. Hay teorías que afirman de que podrían tener orígenes comunes, otras dicen simplemente que cada brana tiene su existencia y su plano de existencia, con lo cual no tienen relación con otras, y hay otra teoría, como ves aquí, donde un contacto accidental entre dos branas produciría un Big Bang que podía provocar o la deformidad o incluso la aparición de una tercera brana. Es muy complicada. Esta parte, como es muy teórica, todavía la ciencia no ha logrado una respuesta. No ha logrado una respuesta absoluta. A lo que tú preguntas, es una pregunta muy interesante, pero no hay una respuesta. Aquí te puedo responder lo que opino yo, lo que opinan otros, pero yo soy de los que piensa que cada brana tiene su propia existencia, por ejemplo. Y las branas, si existen, no están relacionadas. Y que incluso el universo que existe en nuestra brana sería totalmente diferente del universo que existiera en otra brana, con constantes físicas y leyes físicas también diferentes. Diferentes. Ya que en el bulk, en ese hiperespacio que lo rodearía todo, las condiciones físicas no tienen por qué ser las que vivimos en nuestro propio universo. Claro. Es decir, como preguntaban antes, ¿no? A lo mejor en ese bulk sí que nos podemos mover adelante y atrás en el tiempo, pero en el tiempo del bulk, no en el de nuestro universo. ¿De acuerdo? Lo que no entiendo es por qué se produce un Big Bang cuando se tocan. Yo tampoco. Si te sirve de consuelo, yo tampoco. Esa parte no la he entendido, pero es una cuestión que tienen como muy seguro. Es decir, casi todas las singularidades para la teoría se llama escenario epiróptico, que lo tenéis ahí puesto, que es una palabra griega dificilísima de preguntar, indica que todos los fenómenos que llamamos singularidades, es decir, esos fenómenos en que la parte cuántica tiene presencia en el mundo más material, un poco lo que decía Jesús, ¿no? Estábamos hablando de agujeros negros, energía oscura, materia oscura y el Big Bang, están relacionados con colisiones entre dos branas. Pero no sería el mismo Big Bang, con las mismas características, ese Big Bang de cuando chocan dos branas, que el Big Bang que ha supuesto, que ha llegado a crear nuestra brana. Es que a lo mejor nuestra brana fue creada por un choque de dos branas, claro. No lo sabemos. Es decir, si nos atenemos a la idea que muestran algunos científicos, nuestro universo fue creado por el choque de dos branas. Pero pudiera ser que ya existiera anteriormente otro universo y el choque con la brana provocara un Big Bang nuevo que de alguna manera destruye el universo previo y crean el universo que conocemos ahora. Es decir, ¿tiene que destruirlo? ¿Tiene que destruirlo? Puede haberlo destruido, claro. Imagínate que es un choque lo suficientemente energético para poder hacerlo, o porque el universo estaba muy frío ya. Es que no sabemos las condiciones de las branas. Esto es pura teoría. Ya. No, y además, bueno, desaparecerían los dos, porque son dos branas las que chocan, entonces desaparecerían las dos. No tiene por qué. No sabemos cómo interaccionan las branas. No lo sabemos. Pero si dices puede pasar lo que tú dices, puede no pasar, puede pasar que se destruya uno, puede pasar que se destruya dos. Es que esto es puramente teórico. Ya. Teórico. Es decir, que no sabemos lo que pasa. Sí que es cierto que cuando hablamos de un choque de dos branas, cuando chocan dos, imaginaos que
estáis sosteniendo dos mantas, ¿no?, colgadas y las hacéis chocar. No chocan toda la manta a la vez con toda la manta. Hay puntos en los que chocan y puntos que no. Luego, el punto en el que sucede es una singularidad. Por ejemplo, pudiera ser que los agujeros negros crearan singularidades a puntos cercanos de la brana más cercana dentro del bulk. Podría ser así. Que es un poco lo que proponen, por ejemplo, en Interstellar, ¿no? Es justo lo que proponen. Pero insisto que eso es puramente teórico. Es puramente teórico. Pero sí que es verdad que las supercuerdas serían el tejido de esas mantas, ¿no?, que llamamos branas, que es donde se construye el universo. Y es cierto que para eso necesitamos 11 dimensiones, y es cierto que lo que estamos observando del universo encaja muy bien con esta teoría tan complicada. Encaja muy bien. Hasta ahora todo encaja muy bien. Ahora vienen los pelos. No os preocupéis que ahora vienen los pelos. No sé si tenéis alguna pregunta al respecto. Pero... ¿Podemos empezar otra vez desde el principio? Madre mía, yo no sé si hacerme religioso, hacerme musulmán o alguna cosa. Me pilla más fácil, cerca. sí. Es más fácil, ¿verdad? Más fácil. Siempre, claro, siempre la religión da una respuesta más fácil, pero no por eso es más correcta. Ya. Pero sí que es verdad que lo que te permite la teoría de supercuerdas es que no niega lo anterior. Es decir, no niega el Big Bang, no niega la inflación, no niega, es decir, sino lo que dice es, todo lo que estáis observando, que vuestras teorías anteriores explicaban en parte, resulta que esta teoría la explica prácticamente en su totalidad. Es decir, las partes que no encajaban muy bien, por ejemplo, las singularidades, las explica muy bien la teoría de branas y por lo tanto la teoría de supercuerdas. Pero ojo que insisto que hay peros. Básicamente lo que yo creo que es importante os queréis es que todas las partículas subatómicas que conocemos y los quarks que forman la materia, los leptones y los bariones, serían unas cuerdas formadas por lo más ínfimo de la materia que según la vibración que tienen, serían una partícula u otra. Es decir, serían quarks, leptones o bariones, o bosones, perdón. Y que además esas líneas, esas hilos, de alguna manera esas supercuerdas, formarían lo que sería un tejido enorme que forma el espacio y el tiempo, que tiene 11 dimensiones y que es nuestro universo. Básicamente, eso es lo que dice la teoría de supercuerdas. Esa es la definición. Luego vienen las matemáticas, las demostraciones y todo lo demás. Pero cuando hablamos del tejido, a mí es una palabra que ya sabéis que repito mucho, porque, por ejemplo, una cosa muy buena es que explica muy bien la gravedad. La teoría de branas y de supercuerdas, ya os lo he dicho muchas veces, explica la gravedad fenomenal. ¿Cómo explica la gravedad? Cogéis una manta, la estiráis bien entre dos personas, ponéis un peso en el medio, la manta se deforma hacia abajo, ponéis una pelotita cerca del abultamiento que forma hacia abajo y la pelotita se cae, como si fuera atraída por la masa más grande que has puesto en el medio. La gravedad deforma el tejido espaciotemporal y por eso los objetos caen hacia la masa más pesada. ¿Ves? La explica fenomenal, pero todavía no entendemos por qué se produce la deformidad. ¿Por qué esa deformidad se produce de una manera tan exacta y que entendemos tan matemáticamente? ¿Qué partícula la produce? ¿O qué combinación de la supercuerda, qué estado de vibración la produce? Es decir, todavía tenemos muchísimas dudas que preguntar. Es un poco como la teoría cuántica, digamos, que se pone en práctica y cumple siempre. Pero que no la entendemos del todo. Pero no la entendemos del todo. Esto te explica muchas cosas, pero realmente para nuestro conocimiento, para nuestra percepción es muy complicado. Incluso para los físicos, la teoría cuántica, la teoría M, es como si fuera un puzzle al que le falta la pieza del medio. Es decir, te entiendo muy bien esto, pero tienen que estar relacionadas y no sé lo que va ahí en el medio, ¿no? Que esa es la teoría cuántica de la gravedad que nos falta para completarlo. Y que posiblemente todavía tardemos, pues hay quien opina siglos en poder resolverla, porque necesitamos ir a una singularidad para poder recoger datos, es decir, ir a un agujero negro. Y de momento acercarnos a un agujero negro estamos todavía mucho tiempo de poder hacerlo. ¿Qué relación hay con las branas y lo que nos has hablado muchas veces de las posibilidades de universos paralelos en función de cada decisión que tomamos, de cada cosa que ocurre? Buena cuestión. A ver, aquí es un poco...
es juntar dos temas muy interesantes, pero que los dos podrían tener sentido. Decir, vale, como... ¿Tiene alguna relación? Claro, es decir, son mundos, ahora ya podemos saber que puede haber infinitos universos, ¿no? Porque claro, podría haber infinitas branas, no sabemos el bulk qué tamaño real puede tener. sí. Y tal vez de alguna manera lo que tú hablas que en realidad es algo totalmente acientífico, es decir, es una teoría que no tiene ninguna base científica, pero que podría tener cierto sentido y que hay algunos científicos muy importantes. El propio Hawking era defensor de esa idea, ¿no? De que se producen nuevas branas en función de cómo cada vez que hay una decisión determinada, ¿no? Como si el universo se extinguiera, ¿de acuerdo? Pero esta parte hoy no quiero entrar en ella. Tienes razón, es decir, para los que creen en ello, tiene sentido y encaja muy bien, claro, porque les da la razón, les dicen, no, si puede haber infinitos universos. Y pueden estarse produciendo nuevas branas constantemente, por choques entre unos y otros, lo cual, imagínate, o sea, que se podría pasar. Pero es una cuestión que la ciencia no puede ni siquiera todavía tener razonamientos. Es como que hay gente que le gusta esa teoría, que le gusta, y intenta acercarla a lo que la ciencia está diciendo en ese momento. Y con esto podría encajar, ciertamente, pero nada más. No... Sí, tú no lo has contado muchas veces, ¿no? O sea, sí, es una cuestión que hay científicos casi por que creen bueno, ello. ¿no? O sea, yo te dice más o menos que cuando tú tomas una decisión se extiende el universo en dos ramas, ¿no? Espaciotemporales, en las cuales una es la decisión que has tomado o la contraria, ¿no? Y se van produciendo infinitos universos, fijaros, por cada persona, imaginaros, o por cada átomo del universo. El bulk sería infinito, claro, el bulk sería absolutamente infinito. Bueno, aquí os dejo a Joel Sharp, que fue el primero que desarrolló las matemáticas de las supercuerdas. Insisto que estamos hablando de una teoría que tiene casi ya 50 años, tiene mi edad, más o menos. Estamos hablando de principios de los 70, con lo cual no es una cosa moderna. Lo que pasa es que ha tardado mucho en tener ordenadores que pudieran desarrollar las ecuaciones que pudieran demostrar esto. Ese es el gran problema. Hasta que la informática no avanzó lo suficiente, la teoría de cuerdas y de supercuerdas estuvo muy parada. Aquí tenéis un ejemplo de cuerda, ¿no? Cada quark está formado por una cuerda en un estado determinado de vibración. A lo mismo que la cuerda tiene el tamaño mínimo según la escala de Planck, justo el tamaño mínimo. Luego es más pequeña con quark, pero no es más pequeño que el tamaño de Planck, ¿de acuerdo? En 10 dimensiones reales, 10 dimensiones espaciales y una temporal. Y como os digo, todo encaja muy bien y solo nos falta un poco esa teoría cuántica de la gravedad, ¿de acuerdo? Hablaríamos, por ejemplo, de que el gravitón, esa partícula que no hemos detectado, sería una cuerda o supercuerda de spin 2 y masa nula, pero todavía no la hemos logrado desarrollar. Si esto fuera verdad y las pudiéramos utilizar, tendríamos infinitas y utilísimas probabilidades, infinitas posibilidades para poder hacer. Estaríamos hablando de poder nosotros modificar las cuerdas que incorporan, por ejemplo, la gravedad de un objeto y poder manipularla, sin ir más lejos. Imaginaros eso, ¿no? Poder controlar la gravedad, la famosa antigravedad que tantas veces hemos oído. Os pongo un ejemplo, pero si os ponéis a pensar, conseguiríais encontrar multitud de ejemplos. Aquí os vuelvo a dejar los espacios de Calabi-Yau, de 10 a 26 dimensiones, para que los podáis ver. Y por último, os quería hablar, ¿no?, un poco de lo que hablaba un poquito de esa supersimetría. O sea, esa simetría que había entre las partículas y las correspondientes fuerzas y aquellos bosones que las aplicaban, ¿no? De alguna manera da la sensación de que cada fermión, es decir, cada quark, de alguna manera le corresponde un bosón determinado. Y a mí este gráfico me gusta mucho, pero hay uno que me hace mucha gracia, que es este, que le llamo supersimetría, porque en el fondo es como si se estuvieran viendo en el espejo la propia partícula, pero mucho más poderosa, puesto que el bosón es mucho más fuerte y mucho más poderoso. Es como si el pobre quark, por ejemplo, llegara al espejo y se viera como un Superman ahí, cachas, ¿no? Y sería el S-quark, ¿no? El fotino, que es esta chica pequeña que se ve aquí, se ve como una superheroína fotón a fotino, ¿no? El neutrino al S-neutrino, el electrón al S-electrón, el bosón de Higgs al gisino, el gluón es esto? Es increíble. El bosón al cino y el W bosón al guino. Es decir, la supersimetría indica que todas las
cuerdas que estamos viendo tienen su par supersimétrico, en el cual es mucho más potente, y de alguna manera eso es lo que hace que el campo gravitatorio, que lo hemos hablado muchas veces, tenga tantísima fuerza y tenga un efecto, por ejemplo, a nivel de todo el universo. Es decir, que reaccione muy rápidamente una variación de masa a todo lo que tenga alrededor, por muy lejos que esté, ¿no? Porque tiene mucha más capacidad y potencia. La supersimetría es una teoría. Mira, Elena llega. Es una teoría, pero es una teoría muy divertida para explicar y encaja muy bien también con todo lo que hemos estado hablando anteriormente. No voy a hablar del bit holográfico porque es un poquito complicado y simplemente voy a poner algunas pegas. ¿De acuerdo? Lo primero es que algunos científicos dicen que la teoría de cuerdas no es falsable, es decir, que no cumple con el criterio de Karl Popper, ¿no? Karl Popper ha sido uno de los mayores filósofos de la ciencia. Bernard Shaw también fue importante, pero fue uno de los que desarrolló la idea de que las teorías científicas deben ser falsables, ¿no? Y parece que la teoría de cuerdas, algunos científicos la califica casi de pseudociencia. Incluso un filósofo de la ciencia muy importante, como es Mario Bunge, ha escrito, pues, lo que creo que lo llegué a leer en una ocasión, que dice: la teoría de cuerdas es sospechosa de pseudociencia. Parece científica porque aborda un problema abierto que es a la vez importante y difícil, el de construir una teoría cuántica de la gravitación. Pero la teoría postula que el espacio físico tiene 6, 7, las que sean dimensiones, pero simplemente lo hace para asegurarse consistencia matemáticas. Y encima dice que son absolutamente inobservables. Es decir, está diciendo que las 11 dimensiones es una respuesta ad hoc hecha para que la teoría tenga consistencia. No es porque nuestra teoría, la observación, llegue a la conclusión de que tenga que tener 11 dimensiones. Por lo tanto, viola el requerimiento del falsacionismo y puede calificarse de pseudociencia, por mucho que llevemos casi ya 50 años de teoría de cuerdas. Con lo cual hay un pero bastante importante, que yo siempre, aunque a mí la teoría de supercuerdas me gusta, no sé si realmente es la respuesta que pueda explicar perfectamente nuestro universo, aunque haya muchísimos científicos que opinan que sí. Hola, Elena. Pero diferente a la teoría del todo. Es una de las teorías del todo, ya sabéis que hay varias, aquí hay varias. ¿De acuerdo? Esta es la que mejor encaja con lo que observamos. Como os digo, un 90%. Pero es cierto que, de alguna manera, alguna respuesta que ha dado la ciencia es una respuesta hecha ad hoc. Es decir, para que me encaje la teoría, digo que esto vale tanto. Por ejemplo, que haya 11 dimensiones. Pero no tengo ninguna demostración de que realmente haya 11 dimensiones. Entonces, a mí no me parece un criterio muy científico. Un poquito rara sí es. Es complicadita, ¿eh? Sí, es complicada, pero insisto que es una teoría que cita muchísimas cosas de lo que hemos hablado. Yo os repito un poco lo que basta que os quedéis, ¿de acuerdo? Es simplemente pensar que todas las partículas que forman los átomos, es decir, los quarks, más los bariones, los leptones, más también los bosones, están formados por unas cuerdas de tamaño ínfimo, casi lo más pequeño que puedan existir, y esas cuerdas, según su estado de vibración, como cuando la tocas con una guitarra, dan una cosa u otra, un quark de un tipo, un bosón o un leptón determinado, ¿de acuerdo? Esas cuerdas, a su vez, van formando un tejido, como un hilo, ¿de acuerdo? Y ese tejido es el espacio-tiempo. Y en ese tejido se crea todo nuestro universo. A esos tejidos, en una teoría avanzada, los llamamos branas, ¿de acuerdo? Cada brana sería un universo. Y esas branas flotarían en un hiperuniverso, un universo escalable por encima del nuestro, con más dimensiones, al que llamamos bulk o hiperuniverso, o como queramos llamarlo, en el cual a veces podría darse la circunstancia de que un punto de una brana y de otra chocaran. Y ahí se producen singularidades. ¿Qué son esas singularidades en nuestro universo? Agujeros negros, un Big Bang o materia y energía oscura. Y sorprendentemente, todo esto matemáticamente encaja muy bien. Pero claro, encaja porque algunas de las respuestas se han hecho ad hoc, es decir, dando un valor matemático para que encaje. Y esa es la parte que yo critico de esta teoría. Hay gente que la defiende mucho, ¿eh?
Estrella, tú tienes un amigo que la defiende un montón, es muy fan de esta teoría, pero siempre se le olvida poner que esos valores ad hoc, ¿no? que pone. Es que son unos artículos muy buenos que defienden... ¿Lo lees? Sí, los leo cuando los cuelgas. Pero siempre pienso, estoy de acuerdo con todo lo que pone, y además se nota que están súper bien trabajados y con gráficos y tal, pero se le olvida siempre poner la parte oscura que tiene la teoría de cuerdas, que es una teoría no falsable. Y cuando no es falsable, no cumple con los criterios de la filosofía de la ciencia. Y eso es un problema serio. Ojo, el que no sea falsable no quiere decir que no sea correcta, evidentemente. Pero a mí me gustaría que no fuera tan parcial en decir, vale, es que el número de dimensiones que me encaja matemáticamente es 11. Pues hay 11 dimensiones. Eso no me vale. No es un criterio científico y es lo que han hecho. Por mucho que lo oculten, es al final lo que han hecho. Pero curiosamente, encaja increíblemente bien. Cosa que las demás teorías de gran unificación, las que llamamos de TGUs, no lo hacen. Estas teorías del todo no lo hacen. La única que se acerca a este 90% es esta teoría. Pero, Santiago, si en esa singularidad hay un Big Bang en nuestro universo, ¿qué pasaría con nosotros? Pues esa es una buena cuestión. Un poco enlazada con lo que decía Estrella. No lo sé. Tal vez si el universo, uno de los universos es, por ejemplo, un universo ya muerto, muy frío, porque tiene una existencia muy larga, ya todas las estrellas se han apagado, podría haber las condiciones adecuadas para que ese universo se reiniciara. Y entonces se producirían los llamamos ciclos continuos, es decir, que los universos tuvieran ciclos como de existencia, destrucción, vuelta a existir, vuelta a destruir, ¿no? Debido a choques con otras branas. Podría pasar eso. O a lo mejor simplemente no sucede nada. No es un Big Bang, sino es un agujero negro y no tiene más importancia. Es que no lo sabemos. No lo sabemos. Una pregunta tonta. Aquí, claro, se da por hecho en esta teoría que el universo, que la brana, que cada brana es finita. No es infinita. Pero el bulk... Pero es ilimitada, ¿eh? Es ilimitada. Sí. Finita, pero ilimitada. ¿Recuerda? Sí. Pero finita. Entonces, yo digo, ¿el número de branas o el bulk es finito o es infinito? Si no tiene límites, ¿qué más te da? No afecta a esa respuesta. Igual que tu brana, que sea finita, da igual. Si no tiene límites, nunca vas a llegar a un límite, aunque sea finito. ¿Tú andando por la superficie de la Tierra llegas al fin de algún momento? ¿Se acaba la Tierra en algún momento? No, pero me le doy la vuelta, ya piso donde ella he pisado. No te pregunto eso, te pregunto si tienes un límite, si llegas a un límite. En algún momento ya está, ya no puedo. Si ella ha pisado, ya sé que... Pero eso no es un límite. Ya que no hay un precipicio, no me voy a caer, pero... Pues no hay límites. Luego tu superficie es finita, pero es ilimitada. Pero vamos a ver, no nos has metido en la cabeza que nuestro universo era finito. Pero ilimitado. Pero ilimitado. Siempre lo digo. Finito, pero ilimitado. Porque tiene propiedades de curvatura. Y como tiene propiedades de curvatura, es ilimitado. Eso es lo que permite que nuestro universo tenga límites, aunque no tenga límites, pueda ser finito. Pero no tiene límites. Pero es plano. No. Nuestro universo no es plano. Lo que es ligeramente curvo. Bueno, sí, el de la silla de montar, pero... O sea, por lo cual ya no tienes límites. Perdón. Por mucho que tú andes, nunca vas a llegar a ningún límite. Ya. Sí, no, Elena, no digas nada porque acuérdate, en cierta conferencia, cómo nos miramos la cara de huevo que se nos quedó a las dos, cuando el científico que estaba nos dice que el universo es plano y nos miramos diciendo, ahí va, pero si no es casi plano, pero no es totalmente plano. Ya, pero era cuando nosotros estábamos todavía con tus explicaciones del globo. Es que además la curvatura del universo es muy pequeña porque el universo es muy grande. A ver, por ejemplo, nosotros no percibimos la esfericidad de la Tierra, que no, salvo que vueles muy alto en un avión o cuando ves que los mástiles de un barco asoman primero antes que el casco, pero realmente a efectos nos da la sensación de que la Tierra es plana y de hecho hay gente que se cree que la Tierra es plana.
Bueno, entonces, ¿qué me has dicho? ¿Que el bulk era infinito? O no lo sabemos. ¿Qué vamos a saber nosotros? ¿Hay alguna teoría? Si hay alguna teoría. No he oído nada, nunca. Mi idea, además, es que como es un objeto de multidimensional, ni siquiera sabemos qué sentido tendría la palabra finito e infinito en un mundo con más dimensiones físicas abiertas de las que tenemos nosotros. ¿Quién sabe? Fijaros a lo mejor que el bulk puede ser un objeto donde las dimensiones que percibimos con espaciales podrían ser temporales. Fijaos lo que os digo. Imaginaros que en el bulk, en ese espacio por encima de nuestro universo, las que percibimos con espaciales son temporales. Es decir, que cuando yo me muevo hacia atrás, no me muevo hacia atrás en el espacio, sino en el tiempo. Por ejemplo, en una habitación en el bulk, yo me muevo hacia atrás y entonces retrocedo en el tiempo, pero estoy siempre en el mismo punto de la habitación. Y cuando me muevo hacia adelante, avanzo en el tiempo, pero siempre en el mismo punto de la habitación. Podría pasar eso. Y a lo mejor el bulk será un punto pequeñísimo, un lugar pequeñísimo, pero que evolucionan en diferentes momentos del tiempo los millones de universos que puedan existir. Y entonces, solo que existen 2 branas, pero hay millones de branas a lo largo de la historia del bulk, ¿no? O sea, imaginaros, podría pasar eso, ¿no? Es que como las dimensiones son totalmente diferentes, ¿quién sabe lo que podría haber en el bulk, ¿no? En ese hiperuniverso por encima de nuestro universo? No se correspondería con nuestro tiempo, ni con nuestro espacio, ni con nuestras leyes físicas. Todavía no hemos entendido nuestro universo, es difícil entender ese posible hiperuniverso, ¿no? Lo que parece curioso... Sí, podría haber también miles y miles de dimensiones, en lugar de branas, que fueran todo dimensiones diferentes. No, porque si hubiera miles y miles de dimensiones, no existiría nuestro universo. O sea, nuestro universo solo encaja matemáticamente, aunque insisto que es un poco ad hoc, en esos 11 o 26, si diéramos razón a la primera teoría de supercuerdas, pero no puede haber miles de dimensiones. Es decir, hay un límite, en eso sí que hay un límite. Ojo, para nuestro universo. Insisto que en el bulk ni sabemos ni tenemos idea de lo que pueda existir. Pero en nuestro universo es muy clara la respuesta. Aunque haya sido un poco tramposa la forma de hallarla. Pero aunque cada universo pueda tener unas leyes físicas diferentes, lo que sí es cierto es que su físico es el mismo. O sea, es digamos, la brana, la manta. Sí, pero dentro de la brana pueden existir luego 1000 cosas diferentes. Por ejemplo, pueden no existir quarks. Solo haber branas que generen otro tipo de partícula. Porque estén en un estado de vibración que en nuestro universo no existe. O un universo hecho solo de antimateria. O un universo hecho... No lo sabemos. Sí, pero que la forma, digamos, la mantiene. El tejido sí. No, la forma no. El tejido sí. El tejido son supercuerdas. Pero no tiene por qué significar que tenga la misma forma. Es decir, que haya galaxias, estrellas. A lo mejor hay universos vacíos en que no hay materia. O universos que solo hay energía. O universos en que ni siquiera hay energía y materia, sino universos muertos. Porque no se ha formado quarks. ¿Quién sabe? Ten en cuenta que la evolución es puramente casual. Y cuando hablo de la evolución no hablo solo de la biología, sino también el comportamiento de nuestro universo. Es decir, ¿están hechos de lo mismo? Sí, pero no todas las mantas son iguales, obviamente. Mira, esto lo complica mucho, ¿eh? Porque al final ya no sabes con qué quedarte. No, pero no penséis que niega nada de lo que hemos hablado, ¿eh? Nada. Sí, todo lo contrario, lo reafirma. El Big Bang, los agujeros negros, perdón. Todo eso lo reafirma y le da una explicación que encaja muy bien con lo que observamos a nivel experimental y también con las matemáticas. Es decir, lo que está haciendo es intentar dar una explicación a cosas que de momento no tenemos una explicación muy buena. Lo que pasa es que es muy complicado de entender. Pero no niega nada de lo anterior. ¿Eh? No penséis que diga, no, es que ya no hay Big Bang. Sí, sí, claro que hay Big Bang y hay agujeros negros y les da una explicación determinada. Pero, por supuesto, una de las cosas que la física ha hecho en los últimos 300 años y lo ha hecho además con un proceso muy, muy bueno, es no anular lo anterior, sino tomar la parte que no sabíamos y rellenarla con nuestros nuevos conocimientos. Por ejemplo, la teoría de Newton es muy buena, pero no nos servía para entender, por ejemplo, por qué Mercurio tenía una rotación alrededor del Sol tan rara. No encajaba con la teoría de Newton. Entonces llegó Einstein con la teoría relativa y dijo, claro, es que hay que tener en cuenta que la relatividad también influye en su movimiento, aunque sea muy poquito,
pero lo suficiente para que poco a poco se vaya desviando del movimiento previsto. Y cuando metimos la teoría de la relatividad junto con la teoría de Newton, el movimiento de Mercurio quedó perfectamente explicado. Y dijo, oh, qué chulo, ¿no? O cuando llegó, por ejemplo, la mecánica cuántica, y de repente entendimos que había procesos que no encajaban con lo que sabíamos del electromagnetismo, pero cuando llega la teoría cuántica lo empezamos a entender. De hecho, sin eso no tendríamos Internet, por poner un ejemplo, ¿no? Todo el tema relacionado con circuitos electrónicos y con microchips, ¿no? Es decir, lo que hemos ido es rellenando los huecos que desconocemos. Entonces nos queda un hueco muy importante por rellenar, que es la teoría de gran unificación, que nombraba Estrella, y una teoría buena podría ser esta. No es la única, hay otras teorías. Esta es la que está mejor colocada ahora mismo. Pero yo le veo un defecto importante que hay que solucionar, que es el tema de la falsabilidad, y también le veo otro defecto que es el tema de la gravedad cuántica, que hasta que no solucionemos el tema de entender los efectos de la mecánica cuántica en la gravedad o la gravedad en la mecánica cuántica, difícil. A mí me tenéis asustada, ¿eh? Yo, si lo sé, ahora no es me cuando explota conecto. el cerebro, ¿no? Si lo sé, Ahora no me mismo como si conecto. me hubiera metido en una jaula grillos. Claro, porque yo A ver, me que yo he hecho una pausa y digo, voy a relajarme un poco y estoy en shock. No, Estoy en shock. Os he comentado más veces, lo que pasa es que como Sí, pero Sí, pero- Hemos hablado, no es he buscado a ver qué diablo era lo de bulk porque estoy con el ordenador de curro abierto y el iPad encima, me tengo que buscar qué diablos era lo del bulk, porque yo uso bulk en mi profesión, es como en lote, en grupo, así como muy masivo, pero claro, o sea, estaba aquí perdida completamente. Sí, la traducción sería mole. Mole Sería o bulto o bulto, en sí, español. efectivamente, esa sería la Que traducción. están dimensiones enrolladas en un espacio de Calabi-Yau, que ahí ya no he seguido. Pues mira, a que lo hemos visto todos, a que lo hemos visto, lo hemos visto. No, si lo voy a tener que ver encima, será posible, por Dios. Ahora, mi recomendación es que lo hagas con un buen trago de ron. El ron no me gusta, pero tengo por ahí una botellita de cava que no te diría yo que no, ¿eh? Pero todo esto ya lo Pues a hemos lo visto mejor tal así vez. todos se terminan Sí, teniendo. pero lo de que Pero todas las semanas, haya sí. universos que puedan estar vacíos, pues eso yo me imaginaba, universos, bueno, pues más o menos parecidos al nuestro. Pues Pero- puede ser que, vamos a ver, a lo Pero mejor son veo todos- que ya no... a lo mejor son todos iguales, también puede ser que todos se parezcan al nuestro, pero es como un poco raro porque sería como jugar a la lotería y acertar siempre. Ten en cuenta que los procesos evolutivos del universo son muy aleatorios. Entonces, que dos universos evolucionen de la misma manera, es como pensar que dos personas puedan ser exactamente iguales en todo. Ya no solo físicamente, sino si ni siquiera los gemelos tienen comportamientos iguales, ¿no? O que haya dos tierras iguales. Exacto. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Cuando veo películas en que los extraterrestres son humanos, yo digo, hombre, que la evolución en dos planetas diferentes de como lugar a dos seres exactamente iguales y sobre todo cuando hablan inglés. Inglés americano, añadiría. Inglés yo. americano, por supuesto. Es como un poco, me parece poco creíble. Entonces, claro, yo entiendo que no todos tienen que ser el alien, ¿no? Pero crees más en ese sentido de que haya un estudio de pues, todo es muy aleatorio. Entonces, a lo mejor... Los astronautas, cuando están mucho tiempo, su estructura cambia, los huesos también se alargan, se adelgazan, pierden calcio. Entonces, Bueno, pero eso es que cambien, eso es osteoporosis. pero Osteoporosis de libros. Pierden masa muscular calcio, y pierden hueso. Sí, sí. Pero cambiar no cambian, ¿eh? Ellos siguen siendo las mismas personas. con la Envejecen, misma cara. envejecen. Pero Envejecen, efectivamente. si estuviesen, si en lugar de haber nacido en la Tierra hubieran nacido en otro sitio, su estructura sería diferente porque es estar un tiempo fuera y ya cambia. Con muy No poquito cambia. No. Hombre, los huesos se pierden. Pues eso, una osteoporosis. Pero tú cuando una persona tiene osteoporosis, la persona no cambia, sigue siendo fulanito de tal, simplemente que tiene... Bueno, ya, no, me refiero a la forma física.
Cuando decías tú que los extraterrestres tenían aspecto humano, digo, pues es que es muy raro que lo tengan. No, ni siquiera se parecerán. Cuando vengan, ni siquiera se parecerán. Ni siquiera tienen por qué tener una solución como la nuestra. Claro. Nuestra es Me puramente ha gustado cultural. tu frase, Santiago, cuando vengan. No sé si os habéis dado cuenta, ¿eh? Cuando, Sí. cuando se descubra, no cuando venga. No, él ha dicho cuando vengan, afirmándolo, pero vamos, sin lugar a dudas. Perdona Bueno, que es porque de lo a poco mejor un que he día podido vienen, no entender. digo- a mí me encantaría, y no penséis que yo soy crítico con eso, es que a mí me encantaría. Pues Desgraciadamente es a poco mí me probable. daría un poquito de... La frase es cuando se destapen, porque venir ya han venido. sí, Lo que pasa es que me están daría un tapados, poquito de miedo. están escondidos. Reptilianos. Sí, Están teletrabajando, estrellas. Sí. Oye, Santiago, Dime. un par de preguntas. A mí, cuando has dicho lo de que han hecho las matemáticas, que las han adaptado, digamos, a la circunstancia, me suena un poco a lo que pasó con Planck con los cuantos, ¿no? Que en alguna medida él adaptó un poco la situación y luego resultó que era Sí. cierta, o sea, que se podría dar, digamos, una situación similar. Exacto. Y luego, por otro lado, claro, a mí me lleva siempre a error, porque cuando hablamos de partículas, yo las partículas las veo como unas pelotitas redondas, y entonces me cuesta muchísimo trabajo al decir, no, es que son cuerdas. Y bueno, ¿y las cuerdas están llenas de pelotitas? ¿O realmente...? No, hay un digamos, límite, están justo, o sea, tú piensas que no puede haber, precisamente por Planck, porque es así, hay un límite espacial, es decir, no puede haber un objeto más pequeño de 10 a la menos 35 metros, porque Sí. si meto la fórmula de Planck daría un infinito, Sí, entonces sí. no existiría nada. Entonces las cuerdas están justo en ese tamaño y son los objetos más pequeños. Para entenderlo un poco, imagínate que la cuerda se ha enrollado para formar la bola. Y eso sería... la partícula. De hecho es así. La cuerda se cierra sobre sí misma y forma la partícula según el estado de vibración. O sea, de hecho es así. No lo he comentado en la presentación, pero realmente es así. La cuerda se cierra y cuando vibra es lo que nosotros percibimos como quark, como leptón o como... Pues esta imagen es distinta, claro. Ya a mí me costaba más trabajo, pero en cambio con esto ya me es más factible. Y luego quería preguntar a todos un poco, porque cuando hemos empezado a hablar, hemos hablado de los griegos. Entonces, yo recuerdo hace tiempo que hubo un filósofo francés que era profesor de instituto, que entonces puso de moda, digamos, una serie de libros sobre los filósofos griegos, pero no sobre los que nos han llevado a ver la vida como es actual, sino estos son los que han ganado, pero los que han perdido, digamos, que muchos tenían razón, parece ser, y demás. Yo me pregunto si hubiesen ganado, no los que nos han llevado a ver la vida como la vemos ahora mismo, sino si hubiesen sido otros filósofos los que hubiesen prevalecido, digamos, sobre los puntos de vista y demás, ahora mismo posiblemente estaríamos viendo o tendríamos percepciones distintas de la realidad que nos rodea, porque estamos muy enmarcados, lógicamente, en las percepciones, en los límites de nuestras percepciones, de los sentidos y demás. Y eso es lo que nos limita muchísimas veces, como me ha pasado a mí, con esto de la partícula y de la pelotita, que en alguna medida es algo, digamos, adquirido con el tiempo. Y yo os pregunto a todos vosotros si cabe la posibilidad de si hubiese ganado, digamos, otro tipo, una banda, digamos, de filósofos distintos y demás, no hubiese dado al atomismo, no hubiese dado a lo mejor a la religión tal y como la conocemos, a lo mejor veríamos, digamos, la realidad de una forma distinta, o no lo sé. Lógicamente es una pregunta que es teórica porque no tiene contestación, porque no se ha dado, pero es que estamos muy condicionados a la hora efectivamente, a la hora, digamos, de valorar, digamos, el mundo que nos rodea. Tenemos unas gafas puestas terroríficas, bueno, no terroríficas, tenemos unas gafas determinadas, y eso es lo que nos hace ver el mundo de una forma determinada. Yo no veo el átomo y entonces es una percepción que tengo que tener, que me lo tengo que creer, la mecánica cuántica, porque hay unos efectos y entonces dices, bueno, pues existe porque se repite, que es la ventaja, digamos, de la ciencia. No, pero existe porque hay una fórmula matemática que lleva a ello.
No. Claro, por eso, porque en alguna medida se repite continuamente. Hay una fórmula matemática que nos da siempre, digamos, el mismo resultado, con lo cual, supuestamente, con las mismas condiciones, pues siempre nos pasa lo mismo. No sé, es algo que siempre me pregunto de realmente estaríamos viviendo de otra forma distinta si hubiesen sido otros pensadores distintos los que nos hubiesen marcado el camino y la pauta a la hora de pensar. Esos son los de letras. A ver, Elena. Eso filosofía pura. Sí, pero de todas formas, es que yo creo que sé. No se trata, porque yo soy muy mala filósofa, pero como he hecho antropología, de eso hemos visto mucho cuando he estudiado. Entonces yo creo que quizá aquí el error, comillas, comillas, sería considerar la historia como una línea, un poco como los evolucionistas del 19. Una línea que es de un punto a otro punto y no le pasa nada. Es una concepción errónea, absolutamente. Totalmente. Y además solamente iría dentro de un mundo occidental muy reducido, porque en cuanto sales de aquí, ya está. Y luego además que los fenómenos no siempre son como de lo más primitivo a lo más civilizado. Fijaros simplemente en el mundo actual, desde hace... ¿Cuándo fue aquello del final de la historia? Que fue muy escandaloso, que habíamos llegado al paraíso prácticamente, era el final de la historia, porque estaba como el mundo ya totalmente hecho, nuestro mundo occidental. Al final del 19. Sí. Claro, no fue hace tanto, fue como en los años 80, como muy tarde. Dejadme que lo busque. Entonces, esa mentalidad de que es un camino recto, que no se pierde, que no se trocea, yo creo que ese es el error. Y ya digo que ahora mismo, no sé si algunos lo he comentado, cuando yo me fui a vivir a México, en una beca, que fue a finales de los 80, me acuerdo que Europa yo lo veía como muy hecho, no había espacio para la novedad, estaba todo perfectamente limitado. Y me acuerdo que llegué a México y aparte de que era un mundo absolutamente más peligroso, porque lo era, porque no podías ni siquiera confiar en la policía, ni en muchas instituciones, era un mundo abierto que todo podía pasar. Bueno, esa sensación de apertura, de inseguridad, etcétera, es algo que yo creo que ahora mismo se da en nuestro trocito de Occidente. O sea, que lo que tú dices de qué hubiera pasado si, pues claro. Y es que además a lo mejor ahora se ponen de moda esos filósofos y nos vamos justo por lo contrario. No sé, yo creo que es muy fluido, muy, muy lábil. No sé, mi opinión, mi experiencia personal, ¿eh? La filosofía yo creo que siempre va abriendo caminos y algunos acertados y otros no, claro, pero siempre abre caminos. En nuestros filósofos les cortaron mucho las alas las religiones y ahí a lo mejor de no haber existido eso pues hubieran tomado otros caminos, si hubieran llegado a otras conclusiones y no sé, y si hubieran sido los filósofos chinos, por ejemplo, que sus teorías son de que vuelves a nacer y no sé qué, y que es toda una continuidad, pues posiblemente hubieran llegado a una historia del universo también diferente. Pero está conviviendo. Fukuyama en 1992. Yo en este tema creo que la conclusión científica no depende de la cultura, porque al final es puramente experimental y todas las culturas de la Tierra, cuando han aplicado el modelo científico, han llegado a conclusiones similares, con lo cual no habría un conocimiento diferente. Lo que estaríamos hablando es en qué estado de ese punto de conocimiento nos encontraríamos. Y yo ahí encajo mucho lo que tú has comentado, Jesús. Yo creo que los socráticos han sido, en realidad, un problema. Es decir, ellos detuvieron el conocimiento porque se encontraron con una serie de cuestiones que les asustó. Por ejemplo, una tontería como que la raíz cuadrada de 2 no era una raíz exacta.
esa chorrada, ¿no? Que los socráticos lo descubrieron enseguida por reducción al absurdo y con una demostración auténticamente maravillosa, Pitágoras y demás lo ocultaron. Es decir, hubiéramos conocido el álgebra moderna 1500 años antes. ¿Dónde Porque estaríamos ahora? claro, adaptaron, digamos, en alguna medida la situación, digamos, es lo que tú dices, le dio un poco miedo y entonces crearon un mundo, Eso es. digamos que somos deudores, digamos, todavía de ese mundo. Sí. Y claro, eso implica, y en esto no soy el que lo dice, aquí estoy citando nada más y menos a Carl Sagan, que decía que si los no socráticos o si se hubiera difundido ese conocimiento, ya estaríamos viajando a las estrellas. Así de claro. Pero de todas formas... Ya estaríamos enviando naves tripuladas a otros sistemas solares. Claro, pero que digo que el interés en el desarrollo de la ciencia realmente no se ha dado muchas veces en las culturas humanas, como lo hemos conocido, porque pero más de lo que no les creemos, interesaba demasiado. Hemos tenido más de lo que creemos. Lo que pasa es que tenemos una visión, como tú dices, muy occidental. Claro. Pero el China... Yo no estoy de acuerdo contigo, China, Elena, India, porque... Bueno, sigue, Santiago. No, simplemente que sí que yo creo que es una constante, digamos, de la cultura el intentar estos avances científicos. De hecho, digamos, el paso de la edad de bronce o del hierro al bronce y todo ese tipo, ahí tiene que haber un sustrato, digamos, de experimentación con el fuego y con los materiales para conseguir nuevos materiales. Me parece, o sea, que tampoco yo no soy eso. La ganadería... Sí, lo que pasa que yo creo que es más el tema de explicarse el mundo, que lo tienen todas las culturas, eso es obvio. Y otra cosa es plantearse el método científico como lo que nosotros hemos visto a partir de Newton. Claro, eso es muy necesitamos específico. un grado de evolución, que evidentemente, y de experimentación y de poder repetir los experimentos. Y de interés en eso, pero porque para eso, evidentemente Elena, los chinos eran buenísimos en muchísimas cosas. Pero... Tú tienes la respuesta muy claramente. ¿Cuál es la gran diferencia que se produce al final de la Edad Media? El conocimiento sale de determinados sitios y ya llega a todas partes. De los monasterios, llega la imprenta y empieza a expandirse. La imprenta, yo me imagino a la gente antes de la imprenta y después de la imprenta, y es un cambio totalmente radical. Total. O sea, el conocimiento ya estaba ahí, ya cualquiera hasta cierto punto podía acceder a él. Pero no fue tan fácil, porque daros cuenta que imprimir en papel, el papel era algo sucio. Y imprimir en papel se imprimía hasta que se llegó a imprimir, digamos, cosas de valor, incluso libros religiosos, en papel, que eran restos, allá es también un cambio de mentalidad muy potente. Ahí, el cambio de mentalidad. Es lo que no se explica, digamos, es cómo se llega a ese cambio de mentalidad. ¿Qué tipo de personas son las que propician, digamos, ese cambio de mentalidad? Hay situaciones... siglo XVII. Claro. El siglo XVII es el Journal des Savants, que es la primera revista científica del XVII, si no recuerdo mal. Santiago, tú ahí probablemente también lo has visto, pero bueno, desde la salida del saber de los monasterios, la imprenta, que es finales del siglo XV, hasta que en el XVII ya la cosa va arrancando, hay bastante tiempo entre medias, es decir, es un proceso muy lento y que se da en zonas además ricas, porque, vamos, no, yo sin creo duda. que va por ahí. Tienes que tener un soporte de riqueza, sí. Pero aún así, indiscutiblemente es así, pero desde luego el cambio es absolutamente radical. Es decir, ahí el conocimiento se extiende a nivel universal y yo creo que cuando se produce la madurez que nos lleva a lo que ha sucedido desde Newton, ¿no? Desde Newton, esa aceleración tan repentina, porque ya te subías en los conocimientos de los anteriores y rápidamente se distribuían y empiezan a surgir en todo el mundo, porque sí que bien es cierto que en ese momento Europa podría ser pero enseguida Estados Unidos también es un movimiento, y hoy en día países como... Es Occidente.
Es Sí, Occidente. pero porque coincide en ese momento con que el poder está ahí. Si hubiera coincidido con los griegos, a lo mejor hubiera sido China, que en ese momento era la potencia más poderosa. Pero, por ejemplo, China, que tenía avances técnicos muy elaborados, llega a un punto y que estuvo navegando y que Sí, se supone que llegó hasta África, que cogió y culturalmente no le interesó y se encerró. Sí, se encerró. Y hasta ahora mismo, que ahora están desatados, vamos. Ahora pero sí fíjate, que realmente... ahí mismo, efectivamente, pero bueno, la historia pues tiene esas idas y vueltas que también decías, claro, o sea, que es... Pero yo creo que sí, que hay también un tema de madurez. Ahora, yo coincido con Sagan mucho en que, irónicamente, esos filósofos que triunfaron, ¿no? Como dices, Jesús, a lo mejor no fueron tan buenos como muchas veces pensamos. No fueron los buenos de la película, pero son los que hemos estudiado. Efectivamente, sí, son los que nos han, digamos, dado una formación y nos han encaminado nuestra forma de ver la vida. Os dejo ahí lo podéis ver en YouTube, creo, que es El misterioso mundo de las matemáticas de Hannah Fryer. Hannah Fryer es una de las mejores matemáticas del mundo, es una chica súper joven, pero una matemática absolutamente increíble, es maravillosa, y es una comunicadora fantástica, y hace una serie de 4 episodios sobre una pregunta muy curiosa que os puede sorprender, si es, ¿las matemáticas existen o las estamos inventando nosotros? Fijaros qué pregunta, ¿eh? Fijaros porque es un preguntón. Es un preguntón. Y os lo recomiendo mucho, ¿eh? Os lo recomiendo verlo. ¿Y es una serie? Son documentales. Son 4 episodios de documentales. También creo recordar, eran de National Geographic. Puede ser que incluso en Disney Plus lo tengáis. Pero en YouTube yo los he encontrado, ¿eh? O sea, podéis buscar en YouTube. A ver, Disney Plus, si no tienes niños, es un poco difícil que lo tengamos, Santiago. Parece que hay un cierto rechazo hacia Disney Plus. A mí no tengo niños. Es que hay muchas cosas en Disney Plus. Está Star Wars y está Marvel. Sí. Y está también todo el catálogo de Metro Goldwyn Mayer. También es interesante, ¿no? Bueno. Envíanos el link, por fin. Os he dejado ahí el título, os envío los links, vale, os lo busco y os envío links para que los veáis. Estupendo. Vale. Bueno, ¿va a haber guerra o no va a haber guerra? Esperemos que no. No. Que si quieren guerra, que se peleen entre los presidentes de los gobiernos que consideran que tiene que haber guerra y el que salga peor parado. Pero además a tortas, traigan a Putin. No, que es posible que caigan los dos. Putin está muy cachas y Biden está No. ¿Tú has visto Putin cómo sale ahí bañándose en el hielo y en plan sacando? Parece King Kong. Le falta empezar a hacer así. No, parece a Franco pescando los salmones. Para resolver esto, sin pelearse, que se peleen entre ellos, porque son los responsables de la pelea. Y se supone que ocupando puestos tan importantes, tienen que estar capacitados para solucionarlo. Yo pienso que las consecuencias de su falta de... Es lo mismo que los filósofos griegos, no siempre gana el mejor. A mí gana el mejor. ¿Sabéis una cosa que me ha gustado esta semana? Porque de alguna forma humaniza a los políticos, y es cuando le han tomado a Biden, digamos, bajo cuerda, que le llamaba gilipollas a un... Sí. Digo, hombre, me parece estupendo. Habrá pedido disculpas, pero me parece... Hombre, es una persona que piensa como yo, que hay veces que digo, no se lo puedo decir, pero este es un gilipollas por lo que me pregunta, ¿no? Pero me parece, pues una cosa chistosa, pero que me ha encantado. No, tienes toda la razón. De todas formas, en este asunto creo que si hubiese una guerra, y aunque no lo haya ahora mismo, ¿quién se está beneficiando de esto? Estados Unidos, porque todo el capital, cuando hay inseguridad, se va para allá. Bueno. No pueden vender armas. No sé si tú crees que los rusos y los chinos están sacando cada uno su beneficio. Aquí está China desatada, desatada, está controlándolo todo. Claro, pensar que aquí hay buenos, malos, ganadores. Y aquí los únicos que pierden es la gente. La gente de a pie. Sí, las películas de buenos y malos son absurdas. La pela es la pela. Y yo bueno, que Santiago tendrá prisa con sus niños. Aquí el que más dinero gana
es Putin vendiendo el gas a... También, otro. Ahí están los dos fuertes, a ver quién se lleva O sea, que ahí está claro, pero bueno. Y el otro Bueno, vendiendo armas, o sea y el otro que... vendiendo armas, con lo cual lo de buenos y malos aquí es un poco... Aquí Bueno, pela. Bueno, nos vemos el viernes que viene con un tema mucho más suave, que son los gigantes gaseosos de nuestro sistema solar. Vamos a ver Júpiter y Saturno. bonito también. El que viene me imagino que que continuaré la rehabilitación. Es que me llamaron ayer para decirme que me la suspendían. Claro, que estaba, claro, lógicamente. Que tendré que seguir. Así que si no me han avisado estaré en clase, si no, pues ya lo veré luego en diferido. Diles que te la cambien. Sí. Ya, pues es que la única hora que me podían dar eran las 3 y para llegar allí tardo hora y media para ir yo desde aquí, porque allí no puedo aparcar por la matrícula de mi coche. Entonces tengo que hora y media tardo. Y entonces, claro, para estar a las 5 tenía que salir a las 5:30 tenía que salir a las 4. Me pueden dar las 3, pero entonces no como. Ahora, si es mejor comer que tener una clase de astronomía con Santiago. Ahí puedes no conectarte O sea, a la cámara y comer, ni la cámara ni el micro. Hombre, Y comes. lo que sí puedo hacer es conectarme. Anda que no lo he hecho yo a veces. Rehabilitación, plumero. unos Ahí está el audios, super plumero. ponerme Que no. un pinganillo en rehabilitación y estar en rehabilitación escuchando la clase sin meter baza. Claro. Yo espero ahora, sinceramente, que el viernes que viene, es que estoy metida en demasiadas historias y se me echa encima. Pero bueno, por lo menos he tenido un rato que no ha sido de relax, Santiago. O sea, sí lo sé. He entrado justo y que decía, ¿de qué están hablando? Dios mío. No, pero súper interesante, no me digas que Seguro, no me cabe la menor duda, pero ha sido un shock. no. Bueno. Chicos. Hasta Bueno. luego. Adiós, hasta la Feliz semana que semana, viene. feliz semana a todos. Adiós. Chao.